Hola, ¿cómo están? Bueno, en este video vamos a hablar de un spoiler de la serie Bielma Stay In. Así que diciendo esto, comenzamos. Dime lo que tengas que decir. La madre de Min tiró de su brazo. Yang Fei la miró sorprendido y apartó su mano. Yo estaba de pie en la puerta. Yang Fei no tenía intención de invitarlo a pasar. De hecho, él mismo no tenía intención de dar un paso hacia adentro. Solo había venido a terminar lo que quería decir. Joey dijo con calma: Señor, lo crea o no, Min y yo vamos en serio con nuestra relación. Hay muchas cosas en este mundo en las que no quieres creer ni entender, pero simplemente existen. Yang Fei dio un fuerte golpe en la mesa con la respiración agitada y dijo con rabia: ¿Cómo te atreves? Lo que tengo que decir es sencillo. Min no se casará con nadie. Si lo hace, no tendría nada que hacer al respecto. Es cierto que no puedo darle hijos, porque obviamente no soy una mujer. Estoy con él, con un hombre. Tengo mi propia carrera y él tiene la suya. No interferimos en la vida del otro y nos respetamos mutuamente. Pero nunca aceptaré ser el amante silencioso que se queda escondido en las sombras, especialmente esperando asumir ese papel después de que él se case. Es posible que no pueda hacer todas las cosas que espera que haga, salvo por una cosa. Siempre lo trataré como la persona más importante del mundo para mí. Lo respetaré, lo amaré y nunca cambiaré de opinión. Espero que pueda respetar la elección de su hijo y la mía. Los padres de Min lo miraron aturdidos, sin poder reaccionar a semejante declaración. Joe se inclinó ante ellos como muestra de respeto. Luego se dio la vuelta, abrió la puerta y se fue. La nieve del suelo aún no se había derretido y crujía a cada paso apresurado. Y Joe se sintió tan bien como si estuviera escuchando la música más hermosa. Probablemente se había vuelto loco o estaba desconsolado o ya no le importaba nada. Pero pase lo que pase en el futuro, no estaba dispuesto a perder. Pero, ¿qué debía hacer a continuación? ¿Qué podría ser peor que lo que había experimentado hasta ahora? Nada, así que no había nada de que pueda preocuparse. Llamó un taxi y dio una dirección muy familiar. 10 minutos más tarde estaba de pie frente a la puerta de la casa de Min. Su mano estaba en el timbre, estaba a punto de presionarlo, cuando la puerta se abrió de repente. Min salió todo apresurado, sin ni siquiera agarrar su abrigo, y bruscamente golpeó a Joe. ¡Joe! Min miró a Joe con incredulidad. ¿A dónde vas con tanta prisa? Mi papá me llamó y me dijo. Joe le interrumpió. ¿Dijo que fui a su casa? Sí, fue hasta allí y luego vine aquí. Min dijo con fuerza. ¿Qué fuiste a hacer? ¿Qué le dijiste? Joe se frotó la cara y dijo con voz calmada. He dicho que no te casarás con nadie, que solo puedes estar conmigo. No tienes ningún problema con eso, ¿verdad? La expresión del rostro de Min podía describirse como una mezcla de emoción y tristeza que hizo que el corazón de Joe se entristeciera al verlo. Al segundo siguiente fue arrastrado y Min le dio un beso. Sus cálidas manos acariciaron la cintura de la otra persona, encendiendo el fuego del deseo. Joe jadeó. ¿Tu padre te dijo que volvieras? No me importa, Min dijo esto muy decidido. Los dos eran como dos bestias salvajes hambrientas. Después Joe y Min se fueron a ver mariposas. Cuando Joe se despertó ya había amanecido. Oyó la voz de Min procedente de la planta baja y parecía estar hablando con alguien por teléfono. Cuando se dio la vuelta se dio cuenta de que todo le dolía. Pensó que esto era más cansado que montar a caballo. Después se puso de pie y bajó las escaleras. De hecho, Min efectivamente continuaba hablando por teléfono en la sala, con una expresión seria. Eso debería estar disponible en estos días. Min pronto se percató de sus pisadas
y miró a verlo. Su expresión fría y dura cambió a una dulce sonrisa que se dirigió directamente a sus ojos. Colgó el teléfono apresuradamente. Joey, ¿dormiste bien? ¿Por qué no me despertaste? Son más de las 10. Joey se sintió sorprendentemente un poco avergonzado cuando pensó en lo ocurrido ayer. Min se acercó y le dio un beso. Joey, estuviste increíble. Mi padre me llamó para decirme que habías ido a verlo. Min rodeó su cintura con sus brazos y dijo suavemente: Nunca me había sentido tan fuerte. Siento que estoy lleno de energía y que puedo luchar contra mi padre durante otros 300 años. Joe sonrió y bajó la cabeza. Min, a veces me siento como un perdedor, cobarde y tímido, y otras veces me siento como un hombre. También quisiera sentirme valiente todo el tiempo, pero no puedo evitar ser un perdedor. Puede que no siempre tenga el valor que tuve anoche, pero como lo digo, la idea de seguir contigo es lo que me da la fuerza para seguir adelante. Los ojos de mí se calentaron y reveló una dulce sonrisa. Joey, gracias por todo lo que me has dado. Muchas gracias. Joey se frotó el pelo por costumbre, igual que hacía años atrás. En realidad, pensar en lo de ayer me da bastante miedo. Tu padre siempre lleva un arma, ¿verdad? Min no pudo evitar reírse a carcajadas. No fuiste a verlo anoche. ¿Va a estar todo bien? Ya que las cosas se dieron así, volveré más tarde. Yo asintió. Lo que dijiste ayer. ¿Qué cosa? Le preguntó. Dijiste que tenías una solución. Ahora quiero escucharla. Min le dio un beso. De acuerdo, déjame contarte. Tiene que ver con Tom. Joe se sorprendió. ¿Con él? Joe recordó de inmediato el asunto de la recaudación ilegal de fondos de Tom que había circulado dentro de la industria. Había pensado preguntarle a Min sobre este asunto antes, pero al estar él mismo tan ocupado, los chismes de Tom habían quedado atrás hace mucho tiempo. Andan circulando ciertos chismes en el medio de que él y su padre son sospechosos de recaudación ilegal de fondos. ¿Tu plan está relacionado con esto? ¿Ya te has enterado de la noticia? Sí, Kai Wei me dijo algo. Min lo miró. No está mal, las noticias viajan bastante rápido. ¿Qué quieres decir? Fui yo quien propagó esta noticia. Min tiró de él hacia la cocina. Todavía no has desayunado, ven a desayunar. Joe no tenía ganas de desayunar y miró asombrado a Min. ¿Tú lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Min estaba sirviendo un tazón de gachas. Naturalmente trato de darle un susto. Bueno, con esto terminamos. Déjenme en sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si usted video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.